Bueno, hoy hablaremos de Josep Torres Campalans, que aparentemente era un pintor. Parece catalán. Para hablar de Campalans, hablemos primero de Max Aub, cuyo nombre completo era Max Aub Morenwitz. Era un escritor hispano-mexicano que mantuvo a lo largo de su vida en realidad 4 nacionalidades: alemana, heredada de sus padres; francesa por nacimiento, había nacido en París en 1903; española, al afincarse su padre en Valencia ya por 1914, siendo Max un niño todavía; y finalmente mexicana por elección propia, al exiliarse después de la Guerra Civil Española. Ahora bien, Max Aub siempre hablaba del pintor Josep Torres Campalans y se dedicó a difundir su vida y su obra. Según describe Max Aub, Torres Campalans había nacido en 1886 en Mollerussa, en Lérida, en España, ¿no? Lo describe: alto, fuerte, de grandes ojos oscuros, enormes manos, pies en consonancia. Había en él, dice Aub, la potencia que solo da la tierra a quien vive o ha vivido en relación directa con ella. En fin, un payés, dice, con una palabra que designa al campesino catalán, ¿no? El payés. Un payés, hijo de payeses. En el relato, Aub define a Campalans como una persona dura. Dice: la cabeza rapada por comodidad, afeitado de cuando en cuando, nunca tuvo problemas con los vinos ni con el tabaco, lo más ordinario le bastaba. Todo lo tenía por bueno, nunca conoció comodidades ni le hicieron falta. Cuando por azar las gozó, las aceptaba sin aspavientos, sin darles importancia. Todo esto decía Max Aub acerca de Torres Campalans. También decía que era anarquista, catalanista y católico. Cuenta también que había huido a Francia para evitar las milicias, que había sido descargador en el mercado de Les Halles, y parece que una tarde entró al Museo del Louvre y al salir compró unos lápices para ver qué podía hacer con ellos. Luego encontró a Picasso, a quien ya conocía de Barcelona, y fue Picasso quien le hizo perder la virginidad pictórica, digamos. Lo agarró un día y lo llevó a la calle Aviñón a disfrutar de unas prostitutas, tema que motivó a Picasso para su célebre cuadro de las señoritas de Aviñón. Así que no fue una virginidad pictórica la que le hizo perder, sino una virginidad en su sentido más literal. Desde la Bohemia, y persuadido de su falta de genialidad, Torres Campalans, según nos cuenta Max Aub, terminó dejando los pinceles y buscando un retiro indígena, digamos, en una aldea de Chiapas, en México. Osadía, humor, frescura y reverencia. Torres Campalans dejó escritas en un cuaderno verde sentencias llenas de valor y osadía que Max Aub se encargó de recopilar. Leo algunas de las frases. En la pintura se da todo por hecho. Se daba todo hecho. Nosotros vamos a ir un poco más allá. Que trabajen también los mirones, decía Torres Campalans. Otra: no creo que sobreviva gran cosa del arte moderno. Es una época fea. Lo único divertido será que dentro de 100 años el cubismo resultará tan difícil de explicar como hace 50. Había que hacer después otra cosa, dice Torres Campalans, pero se atascaron. Tendrá que nacer otro Picasso y eso siempre tarda. No le faltaba razón. El que explica se rebaja, decía. Por eso todos los críticos son pequeños. Otra frase: hay
que volver urgentemente al hombre a la medida de las cosas a la medida del hombre. Para eso hay que medirlas, hay que romperlas, hay que destruirlas, destrozarlas y empezar desde el desierto, en alusión al cubismo. Bueno, Max Aub demostró con su trabajo no solo osadía, sino también conocimiento de la pintura, como otros grandes intelectuales, ¿no? Digo, refiriéndome a estas semblanzas de Torres Campalans que había escrito. Pero el único inconveniente con Torres Campalans es que no existió nunca. Fue una patraña urdida por Max Aub para jorobar a todos. En 1958, Aub publicó en México un trabajo sobre la vida y obra de Torres Campalans y lo vinculó al nacimiento del cubismo, juntos con Picasso y otros. La crítica quedó desconcertada. En diversos países hubo periódicos que comentaron la obra del pintor que nunca había existido. Una genial broma de Max Aub. Y el propio Max Aub hizo algunos cuadros cubistas para documentar todo su trabajo sobre el memorable genio imaginario de la pintura. Uno de sus nietos, sentado en sus rodillas, le ayudaba también a colorear aquellos cuadros. Según reveló esto Elena Aub, que es la hija de Max. Torres Campalans, según el invento de Max Aub, era un vanguardista intuitivo y perspicaz que admiraba a Picasso y detestaba a Juan Gris. Todo esto lo explica Max en la biografía de este ser imaginario, ¿no? También hay fotografías del artista, cronologías, figuran conversaciones mantenidas en Chiapas por Max Aub con Torres Campalans. Otro capítulo genial es el llamado Cuaderno Verde, una serie de apuntes y pensamientos escritos por el propio Campalans de 1906 a 1914. Desde luego los escribió Aub, ¿no? En el libro de Torres Campalans aparecían asimismo fotografías de sus pinturas y el catálogo realizado por el joven e imaginario crítico Richard Towne, que había sido hecho supuestamente en 1942 para una exposición imaginaria en Londres, que no llegó a celebrarse por el conflicto de la Segunda Guerra Mundial. En la creación, Aub tuvo la colaboración de otros destacados intelectuales, como André Malraux o Joseph Renaud. Este confeccionó incluso un fotomontaje en el que aparecía Torres Campalans con Picasso, con lo que todo se hacía aún más creíble. Cuando se celebró en el año 2003 en España el centenario de Max Aub, el Museo Reina Sofía y la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales organizaron una exposición que fue inaugurada por el presidente del gobierno, José María Aznar. Allí estaban los supuestos cuadros de Torres Campalans, que ya habían sido presentados en 1958 en las Galerías Excelsior de México y en 1962 en Nueva York. En esta exposición figuraron también obras de otros artistas que el célebre pintor ficticio conocía, ¿no? Trabajos de Gris, de Picasso, de Matisse, de Modigliani, de Chagall, en fin. Como añadido, que reforzaba el tono de humorada de la muestra, también apareció en la misma un cuadro cubista atribuido a Torres Campalans. También aparecieron textos de las primeras ediciones de Joseph Torres Campalans, catálogos de sus exposiciones y recortes periodísticos en los que se glosaba la obra de este artista imaginario. Ocupaba esta exposición ahí en el Museo Reina Sofía, ¿no? Sí. Un espacio relativamente pequeño, pero estaba justo frente al lugar donde se halla el Guernica de Picasso, con lo que el espectador se encontraba absolutamente inmerso a la vez en el ámbito de las vanguardias, del cubismo, e incluso era una referencia personal de Max Aub,
porque él mismo había encargado el Guernica por un acuerdo con el gobierno republicano de España. Esto es todo lo que tengo que decir de Max Aub y de Torres Campalán, pero permítanme ustedes que cierre prometiendo nuevas charlas sobre artistas ficticios. Pero claro, resulta difícil. ¿Qué es un artista ficticio? Porque si usted me dice que un personaje de una novela, Claro. que es un escritor, es un artista ficticio, yo le diré que no. No, porque ese es presentado como personaje, pero acá no. Claro, pero también están los casos de un seudónimo. Mm, Digamos, Bustos Domecq, sí. un artista ficticio. No, es un seudónimo que usaban los escritores. Claro. Y lo sabía todo el mundo. Ese es el tema. Lo Que sabía esto todo es el más mundo. clandestino, digamos. Claro. Yo me atrevo a nombrar a Michael Barth, que es un autor del cual nunca se habla. Yo he citado sus 3 obras muchas veces en este programa, que son las novelas aparentemente policiales que se llaman El caso de las trompetas celestiales, El caso de la joven alocada y El caso del jesuita risueño. Ahora, justamente Barth, que es el autor, hace aparecer en sus novelas un escritor, que es el que cuenta la historia en primera persona. Pero lo curioso es que realmente no se sabe nada de este Michael Barth. Alguien dice que se trata de un señor nacido en 1900 y lector de Chesterton y experto en demonología. Eso es todo lo que se sabe. No hay ningún otro dato. Es raro que no haya otro dato. Aparecieron sus libros en la colección El Séptimo Círculo, dirigida por Borges y Bioy Casares. ¿Sabían ellos algo más? Probablemente. Probablemente. Sí. El argumento del caso de las trompetas celestiales lo hemos contado aquí varias veces. Es una historia que, al revés de lo que ocurre siempre, donde algo se presenta como una historia sobrenatural y luego hay una explicación lógica, más bien acá aparece algo aparentemente sobrenatural que luego resulta evidentemente sobrenatural. La historia tiene un protagonista extraño, que es un señor llamado Drinkwater, es decir, algo relacionado con beber agua. Y explica el autor que las personas cuyo nombre tiene algo que ver con el agua están vinculadas con el demonio. Y cuenta también historias de gente que vivía en París o en Italia y se llamaban Bevilacqua, Beauvoir, qué sé yo, no sé, algo así, y también estaban vinculadas con asuntos mágicos. Por eso, en Cartas Marcadas, algunos personajes que tenían que ver con el demonio se llamaban también así, como las mellizas Bevilacqua. Bien. Cuenta un señor llamado Gallardo, en una de las pocas notas que se pueden encontrar acerca de estos libros, que durante la época de Perón había un funcionario llamado Bebacqua que tuvo un papel preponderante en la ruptura entre Perón y la Iglesia Católica. Pero bueno, eso es más bien casi, digamos, una humorada del señor Gallardo. Ahora bien, nunca encontré nada, absolutamente nada, acerca de este escritor, Michael Barth. Vamos a ilustrar esta charla sobre Torres Campalán con la canción que se llama Si yo nací de tu pincel, cantada por Carina Berlegui y un cantor imaginario. Si yo nací de su pincel, si soy un sueño de color, si es esta tela mi prisión, será mi vida decisión de su capricho de pintor. Yo ya lo sé. Vengamos
quemé con el azul una ilusión y un desengaño carmesí. Pinté de negro lo que fui y agregué al gris de lo que soy un colorado corazón. Voy a darte lo que quieras. Ay, mi amor, si usted supiera ¿Quién dibuja nuestras penas? pinté de negro lo que fui y agregué al gris de lo que soy un colorado corazón. ¿Quién dibuja nuestras penas? Pinté de negro lo que fui y agregué al gris de lo que soy un colorado corazón. Era Karina Beorlegui y Alejandro Dolina. La venganza será terrible si yo nací de su pincel.